En este vídeo trataremos todo lo que hemos dado hasta el día 25 del 9 de 2025 en primero de Batch B. Dossier Unidad 1 Filosofía. 1.1 El pensamiento arcaico. La realidad y el ser humano como enigmas. Desde que existe, el ser humano vive en un mundo ya dado, en un mundo que es anterior a él, y en el que las realidades que lo componen, así como la mayor parte de las cosas que pasan, se producen sin que él las haya previsto. Son acontecimientos ajenos a su voluntad. Por eso, para poder sobrevivir, ha necesitado y necesita conocer el mundo, pues solo de esa manera puede saber a qué atenerse respecto a él. El mundo en el que vivían los humanos primitivos era la naturaleza misma, y con ella se relacionaban directamente. Para ellos, la naturaleza era algo extraño, cambiante, hosco y duro. En la mayoría de las ocasiones, tanto las que estaban junto a ellos como los acontecimientos que sucedían a su alrededor, se les presentaban como algo misterioso, lleno de sorpresas, cuando no de peligros. En ocasiones, las lluvias y el buen tiempo se sucedían, de tal manera que la cosecha era abundante y próspera, pero en otras, la falta de lluvia o las lluvias torrenciales la destruían por completo. Lo único que podían hacer era intentar conocer la naturaleza para relacionarse con ella de forma adecuada y poder superar las dificultades que les planteaba. También el ser humano se siente a sí mismo como un enigma, y en esto el primitivo y el actual son iguales, ya que, a diferencia de los demás animales que tienen la vida prácticamente programada por sus instintos, se ve continuamente obligado a elegir, a tomar decisiones. El ser humano es consciente, en unas ocasiones más que en otras, de que tiene que tomar las riendas de su propia vida y dirigirla hacia las metas que él mismo se marque. ¿Pero hacia qué metas? La naturaleza, su modo de ser, no se les impone. Todo lo contrario, lo que le impone es la necesidad de tener que fijarse unas metas, la necesidad de tener que elegir cómo va a vivir su propia vida. En este sentido, el ser humano ha sido y es un enigma para sí mismo, porque ¿qué metas elige? Indiscutiblemente no todas son iguales, no todas conducen a vivir la misma manera, y por eso, para elegir de forma adecuada, necesita tener una idea acerca de qué tipo de vida le puede hacer feliz, acerca de qué es lo que le puede permitir llevar una buena vida. Punto 1.2. La fe, la imaginación y el valor de la tradición. Hasta hace aproximadamente unos 2500 años, para orientarse en el mundo, el ser humano confiaba en la fe, en la imaginación y en el valor de la tradición. Como consecuencia de confiar en estos instrumentos, poseía visiones de la realidad, religiosas, mágicas, míticas, que se caracterizaban porque lo que decían podía ser verdad o no, pero no había forma de demostrar ni una cosa ni la otra. Estas interpretaciones constituyen lo que se denomina pensamiento arcaico, teniendo en cuenta que el término arcaico no conlleva matiz alguno peyorativo, o por lo menos no tiene por qué llevarlo. Significa simplemente antiguo, sin más. De hecho, durante varios miles de años le sirvieron al ser humano primitivo para clarificar el mundo de su experiencia e introducir en él un orden y saber cómo comportarse. Además, gracias a la seguridad que aportaba, se realizaron grandes progresos en la agricultura, transportes, organización social, etc. Texto 1. Naturaleza del mito. El mito no es únicamente una narración que se cuente, sino una realidad que se vive. No es de la naturaleza de la ficción, del modo como podemos leer hoy una novela, sino que es una realidad viva y que se cree, aconteció una vez en los tiempos más remotos y que desde entonces ha venido influyendo en el mundo y los destinos humanos. El mito cumple, en la cultura primitiva, una indispensable función, expresa, da bríos y codifica el credo, salvaguarda y refuerza la moralidad, responde de la eficacia del ritual y contiene reglas prácticas para la guía del hombre. De esta suerte el mito es un ingrediente vital de la civilización humana, una laboriosa y activa fuerza. No es una explicación intelectual ni una imaginería del arte, sino una pragmática carta de validez de la fe primitiva y de la sabiduría moral. Punto 1.3. Rasgos del pensamiento arcaico. Era, en primer lugar,
un pensamiento infundado. Se limitaba a hacer afirmaciones pero sin fundamentarlas, sin demostrarlas de manera alguna. Lo que afirmaba podía ser verdad o no, pero no había forma de probar ni su verdad ni su falsedad. En los mitos griegos, por ejemplo, se afirmaba que los rayos que caían sobre la tierra tenían su origen en la cólera de Zeus, pero no se daba razón alguna de por qué era así. Simplemente se afirmaba. Era también un pensamiento acrítico. No daba razones de sí mismo, no explicaba ni analizaba su propia metodología. No se planteaba si el camino que seguía para llegar a realizar sus afirmaciones era un camino adecuado o no. Era, además, un pensamiento de carácter antropomórfico. Para explicar el mundo, los humanos primitivos proyectaban sobre él sus propias motivaciones y vivencias, y, como consecuencia de ello, todos los acontecimientos que ocurrían a su alrededor, la lluvia, el buen tiempo, la caza abundante, la cosecha desastrosa, se convertían en acciones producidas por unos seres, los dioses, que eran como los hombres, pero con mucho más poder. Y por último, era un pensamiento emocionalmente comprometido. Todos los hechos, al ser producidos por los dioses, mantenían una relación directa con los seres humanos, que eran incapaces de objetivarlos, de distanciarse de ellos para explicarlos. La lluvia, por ejemplo, no era un fenómeno atmosférico que se pudiera investigar para averiguar si estaba sometida a leyes, sino el producto gratuito de los dioses, que le enviaban cuando querían y porque querían. El ser humano, que vivía inmerso en este pensamiento, cuando pretendía vivir bien, trataba de obtener el favor de los dioses mediante cultos y ofrendas, y cuando se sentía angustiado por el futuro, trataba de conocer las intenciones de esos seres, de los que dependía mediante diversas técnicas de carácter adivinatorio. Segundo punto, el nacimiento de la filosofía. Punto 2.1. La realización como instrumento. Uno de los pueblos antiguos inmerso en este tipo de pensamiento fue el pueblo griego, cuya vida se conoce con bastante precisión gracias, entre otras, a dos obras escritas por Homero, la Ilíada y la Odisea, en las que se narra con detalle la vida cotidiana de sus gentes. Los griegos se movieron con naturalidad en el mundo gracias a sus cuantas verdades heredadas. Los mitos y los más complicados enigmas de la existencia les resultaban claros y explicables. Los mitos eran relatos que daban origen a ritos, en los que se explicaba de dónde venía el pueblo griego, cuál era su destino, cómo tenía que vivir y también a qué debían los fenómenos más importantes que se producían en la naturaleza. Gracias a los mitos, el universo en el que vivían los griegos tenía una explicación, y los más difíciles problemas, el de dónde y el a dónde, del destino humano tenían solución. Pero en el siglo VI a.C., y por distintas razones de carácter histórico, el pueblo griego, que durante varios siglos había orientado su existencia basándose en los mitos, comenzó a dejar de creer en ellos. Entre esas razones hay que destacar el contacto con otras culturas, que se produjo como consecuencia del comercio marítimo, ya que los griegos para comerciar establecieron colonias por todas las tierras que bañan el Mediterráneo. La aparición de nuevas clases sociales, navieros, comerciantes, marinos, a los que el ideal del hombre que proponían los mitos terrateniente guerrero no les decía nada, el uso de la moneda, la aparición de la democracia o la generalización de la escritura que permitía comparar entre sí, revisar y cuestionar los mitos que históricamente habían sido transmitidos de memoria por los poetas. Al dejar de creer en los mitos, algunos griegos fueron los primeros filósofos y también los primeros científicos. Comenzaron a valorar la razón como la principal capacidad humana y se decidieron a utilizarla para interpretarse a sí mismos y también para interpretar la naturaleza y dar respuestas a los enigmas que les planteaban. Esto es lo que se conoce el paso del mito al logos. Logos en griego significa razón. Con esto hemos terminado el vídeo. El último punto es el 2.1. Y en el próximo vídeo tenemos hasta el 2.3.